creciendo en la gracia y conocimiento de Cristo Jesús. Creciendo en la gracia y conocimiento de Cristo Jesús. Es el segundo mensaje acerca de esta serie, de estar creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Porque no hay nadie más importante en todo el universo que Jesús. Jesús es el centro de toda la creación, el propósito de todo lo creado. Dios le dijo a Salomón que si guardaba sus estatutos y sus mandamientos y andaba en los caminos como anduvo David su padre, entonces le daría largura de días. Pero Salomón anduvo en los caminos de Dios, guardando sus estatutos y mandamientos solamente una parte del tiempo de su reinado. Y en el momento que él dejó de adorar a Dios y lo cambió por otros dioses, Salomón dejó de ofrecer los sacrificios diarios, dejó de presentar la sangre en el propiciatorio. Por tanto, esa sangre que cubría su pecado y hacía que Dios no viera su pecado, esa sangre que Dios le había dado a la nación de Israel para que se guardaran, se protegieran del cumplimiento de la ley, que era la muerte. Dejó de cubrir sus pecados con la sangre de los corderos. Sus pecados quedaron expuestos ante los ojos de Dios, ante los ojos de la gente, porque el pueblo bien que se dio cuenta que andaba adorando a otros dioses. A veces no nos importa, nos volvemos unos desvergonzados, como decimos. ¿Qué? Sí, ya sé que estoy mal. Todos lo hacen. ¿Cuál es la diferencia? Ahí andaba Salomón, adorando a otros dioses, los dioses de sus esposas. Amó más a las mujeres, a sus dioses de sus mujeres, que a Dios, el que lo había encumbrado, lo había puesto, lo había formado. Entonces sus pecados quedaron expuestos, ya no fueron cubiertos por la sangre de los corderos. Entonces el juicio que había sido decretado de que no vería larga vida si se apartaba de los caminos de Dios, el juicio se cumplió. Ese es el poder de la ley. Haz esto y te va a ir bien. No lo hagas, te va a ir mal. Wow. Por eso nos damos cuenta que la vida de Salomón nos aporta grandes enseñanzas, porque habiendo recibido de Dios la revelación de que la sabiduría es una persona, no alcanzó a ver la importancia y crecer en el conocimiento de ella. Porque la sabiduría era una persona, y esa persona
Hace 8 días Dios nos lo reveló, y no nomás reveló, está escrito en 1 Corintios. Porque Jesucristo nos ha sido hecho por Dios nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra justificación, nuestra redención y nuestra... se me fue el otro punto. 4. Primero sabiduría, después justificación, después propiciación y redención. Redención. Entonces, Dios estaba revelando que era Jesucristo mismo la sabiduría encarnada. Entonces eso le fue revelado a Salomón. Él tenía la sabiduría, pero la sabiduría como una persona entra en nuestras vidas y depende de nosotros cultivarla, hacer que crezca, que se desarrolle. ¿Cómo? Conociéndola. Salomón, a lo mejor con tanta sabiduría que tuvo de tantas cosas, se distrajo en otras cosas y ya no cultivó aquella sabiduría. Y no por eso dejó de ser sabio en tantas cosas, porque fue sabio en todas las ciencias, conocimiento, razonamiento. Pero como acabo de mencionar, no pudo ver la importancia y crecer en el conocimiento de ella, que hubiera sido de grande bendición para su vida personal y para toda la nación de Israel. Por eso Dios a nosotros hoy nos dice, tú que ya sabes que Jesucristo es nuestra sabiduría, Dios hoy quiere que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús, que es la sabiduría encarnada. ¿Cómo decimos todos? Cuando tú dices amén a una expresión, a una manifestación de la palabra de Dios, lo que yo te estoy hablando no es mis pensamientos ni mis ideas. Yo no estoy aquí para decir nada de mí. Yo nada más soy un instrumento al cual Dios puso y dice: habla mi palabra a mi pueblo. Dile lo que espero de ellos, dile lo que quiero de ellos, diles que los amo, diles que los quiero bendecir, diles que quiero que crezcan en el conocimiento de mi Hijo, que es el todo en todas las cosas. Cuando Salomón recibió aquella noche allá en Gabaón, dice que estaba en Gabaón, que era el lugar alto, y allí en ese lugar alto estaba instalado el tabernáculo de Moisés. Allí estaba haciendo él sacrificios, holocaustos. En la lectura que hicimos anteriormente dice que estaba ofreciendo 1000 holocaustos. 1000 es una cantidad que decimos 1000, pero yo siempre a veces soy muy redundante y digo: comienza a contar 1, 2, 3, 4, 5. Cuando llegues a 100 y dices 101, 102. Cuando llegues a 200, 101. Cuando llegues a 300, 1000. Una cantidad de holocaustos que estaba haciendo. Él quería agradar y adorar a Dios, y lo hacía de corazón porque tenía 20 años. Acababa de ocupar el trono de Israel, sustituyendo a David, su padre. Era un joven con todas las buenas intenciones y estaba haciendo lo correcto. Estaba donde se hacían los sacrificios, en el altar de los sacrificios. El altar de los sacrificios estaba en el tabernáculo y ahí en Gabaón.
Pero esa noche él recibió un sueño, y ese sueño Dios le dice: me agrada lo que estás haciendo, pide lo que quieras. Y él le pidió sabiduría, y Dios le dijo: ah, qué precioso, pediste lo mejor. Ahora lo que ya sabemos nosotros, estás pidiendo a mi hijo. Sin darse cuenta, Salomón estaba adelantándose proféticamente al tiempo. Faltaban siglos y siglos para que Dios nos revelara a nosotros. Por eso estamos conociendo de Jesucristo. Nos revelara a nosotros que Jesucristo es la sabiduría. Por eso la sabiduría clama por las calles, escribió Salomón. Sabiduría anda por los montes, anda diciéndole a los simples: deja tu simpleza, sé sabio, honra a tu padre, honra a tu madre, no te metas con la mujer extraña. Y todo eso son consejos de Jesús. Pero qué revolución está causando, a menos en mi mente, no sé en la de ustedes, pero en la mía está causando una rebelión, una revolución tremenda. Por eso es que en ese sueño Dios le termina diciendo: si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, pero que Dios le había hablado, pero se dio cuenta de que algo pasaba en su mente, y entonces le cayó el 20 y se fue, dice, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios e hizo también banquete para todos sus siervos. ¿Qué pasó? Estaba en el lugar alto, estaba donde estaba el tabernáculo, y de repente sale de ahí corriendo, se va hasta Jerusalén. Llega donde estaba una carpa donde David, su padre, había llevado el arca, y ahí lo había puesto, y allá estaba el arca. Y ahí empieza entonces a hacer sacrificio y a hacer holocaustos. Fue cuando le cayó el 20 y entendió que había que construir el templo de Jerusalén, el templo donde debía de estar el arca. Él estaba en Gabaón, donde estaba el tabernáculo. Y quiero nada más llevarme un tiempo para darles una información, una enseñanza de qué era el tabernáculo, qué es lo que había, porque vamos a concluir al fin de cuentas en el templo en Jerusalén. Pero quiero dar una información: ¿qué había pasado? ¿Por qué el arca que debía de estar en el tabernáculo no estaba en el tabernáculo, estaba en Jerusalén? Nuestro hermano Alfonso García predicó el martes una predicación que yo sé que vino de Dios, como todas las que se predican aquí. Dios es el centro de nuestra predicación, Cristo es el centro de nuestra predicación, su mensaje es el centro de nuestra predicación. Y él predicaba acerca de que como los archirrecontra enemigos de Israel eran los filisteos, y cómo ellos atacaban y golpeaban, hasta que un día se le ocurrió a algunos de ellos: vamos a llevar el arca que estaba en Silo. Y dice que sacaron el arca. ¡Buah! Sacaron el arca y la llevaron a la batalla, porque los habían derrotado y habían matado a, no sé, a 4,000 o algo así. Y entonces
Llevan el arca, vuelven otra vez los filisteos y les ponen una terrible, no sé cuántos miles, Poncho, ¿te acuerdas? 50,000 o 30,000. 30,000, ¿verdad? 30,000 mataron. Y eso que tenían el arca. Entonces, ya no quiero salirme del tema, porque eso es cuando agarramos las cosas de Dios como amuleto. Aquellos que se cuelgan cruces y que tienen relicarios y que tienen cosas colgadas en sus coches y que tienen cuadros de Jesús en sus casas. Eso es puro fetichismo, pura cosa que no es de Dios. Y ahí creemos que eso es de Dios. Es que ahí está. Sí, pero no es eso. Pero bueno, tenían el arca y entonces, ¿qué hicieron los filisteos? Capturaron el arca. Se quedaron con el arca. Y ahí, una vez que se quedó, ya no quiero hacer mucho, estuvo el arca ya 7 meses, lo tuvieron los filisteos. Y resulta que casualmente les empezó una plaga de ratones por toda la región de Filistea, que les comían las cosechas, los empobrecieron, ratones por todo. Ya no hallaban qué hacer con tanto ratón. Y no nada más eso, empezaron a salirles tumores en el cuello, en el brazo, en la cintura. Andaban enfermos todos, hasta que alguien les dijo: es el arca del Dios de Israel que ustedes tienen aquí, regrésenla. ¿Y cómo la vamos a regresar? Páguenle un tributo, una ofrenda por haberlo agarrado y haberlo. Tienen que darle una ofrenda hasta los filisteos. ¿Y qué vamos a dar? Y hagan tantas figuras de ratones de oro puro, hagan figuras de sus tumores de oro puro y pónganlos ahí en el carro donde vaya. Hagan un carro con unas bueyes ahí y mándenla a Israel y déjenla ir y no la guíen, y ahí van a ir los bueyes caminando. Y llegaron a un lugar que se llama Bet-Semes. Al llegar ahí a Bet-Semes, que era ya la frontera de Filistea con Israel, ya era una ciudad de Israel, todos los israelitas dijeron: ¡ay, bravo! Ya llegó el arca, ya la devolvieron ellos, ahora sí viene la bendición de Israel. Y dice que hubo algunos que abrieron el arca, destaparon el arca y vieron lo que estaba adentro. No quiero dar una cifra nada más, pero no la tomen como real. Dice que murieron 55,000, 53,000 gentes que fueron de curiosos a ver el arca, lo que había dentro. Ahí iban: ay, mira el arca. Yo creo que no cayeron ahí en ese instante, pero si hubieran caído, los demás se hubieran hecho para atrás. No, estuvieron ahí de curiosos y iban: no, hombre, ya vi el arca, está las tablas de la ley, está la vara de Moisés y está la urna de oro con el maná, y está, de veras, ahí iban más y más, y viendo. Y todos esos que vieron el interior se murieron, porque nadie debía de ver aquello. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque estaban ahí las tablas de la ley. Y las tablas de la ley no son las tablas en sí, la piedra, sino el concepto. La ley es la ley. Y la ley decía: el que haga lo malo, el pecador va a morir. Entonces no es tanto porque vieron adentro, sino porque la ley, la tabla de la ley quedaron expuestas. Las tablas de la ley quedaron en contacto, podemos decir, con la humanidad nuestra.
Yo puedo decirles, ¿quién de ustedes? Porque ni yo mismo, yo no tengo boca para decirlo. ¿Quién de ustedes ha guardado la ley? La ley en las tablas de piedra representaban los 10 mandamientos, representaban toda la ley de Moisés, que eran 630 mandamientos. Desde cómo sembrar, desde cómo sacrificar los animales, de cómo comer la carne, de cómo, era una serie de mandamientos de todo. Pero en los 10 mandamientos Él puso cosas específicas. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, primera, segunda, tercera y hasta la 4ª generación. Visito la maldad, el castigo va. ¿Por qué? Porque se hicieron ídolos, se hicieron imágenes y se inclinaron a ellos. Hemos hecho imágenes de hombres, de santos, y nos inclinamos y les ponemos veladoras y les cantamos y les hacemos. Los tenemos en nuestras casas. ¿Quién de nosotros está libre de haber violentado la ley? No hurtarás. ¿Cuántos? Alguien dirá, yo nunca me he quedado con algo que no es mío. Yo puedo decirte que mentiste ya. No mentirás. No dirás falso testimonio. Es que él hizo esto. ¿Quién fue, Hiram? Mi hermano, él fue. Yo tenía 12 hermanos. Yo era el número 13. Cuando alguien me hacía algo, yo echaba la culpa. Y cuando ellos hacían algo, me echaban la culpa a mí. Y ahí estábamos todos mintiendo. ¿Quién se comió el pan, Hiram? Yo no sé. Y ahí comenzamos a sumar pecados. No robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, no desearás la mujer de tu prójimo o las cosas de tu prójimo. Y ahí empezamos la codicia. Tantas cosas que la ley menciona. ¿Cuántos de nosotros somos libres de culpa? Entonces, si la ley entrara en vigor, ¿quién de nosotros está libre? Nadie. Nos va a pasar los de Bet-Semes. Fuimos, nos expusimos a las tablas de la ley. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué se expusieron a la tabla? ¿Por qué el hecho nada más de verlo los produjo muerte? Precisamente por eso, por el poder que tiene la ley de producir muerte. La ley no es mala. La ley, Dios la formó, la puso para mostrarnos su santidad, un nivel de vida posible para vivir, Alguien dirá, es que la puso. No, era posible para vivirla. Nosotros no quisimos vivir. La ley comenzó en el huerto del Edén. El día que de él comas vas a morir. Ahí estaba la ley, ya estaba la ley. ¿Qué hizo Eva y qué hizo Adán? Decidieron no obedecer. Vino la consecuencia, la muerte. Desde entonces el poder de la ley está establecido. Cada uno de nosotros estamos condenados a muerte. Como los de Bet-Semes vieron la ley se les puso enfrente, entonces tenía el poder
Dios tuvo que hacer justicia. Dios había dicho que nadie podía ver lo que estaba dentro sin morir, porque ese es el poder de la ley. Haces lo incorrecto y mueres. ¿Por qué no vivió más años Salomón? Porque no hizo lo correcto. Pero vamos a ver por qué. Entonces Dios hizo que las tablas de la ley se guardaran en una caja llamada arca, que es la que estamos viendo. Hizo que se guardaran en el arca, y desde entonces las tablas de la ley, la vara de Aarón y la urna con el maná estaban guardados en esa arca. Y de ahí de Bet-Semes estuvieron allá, luego la llevaron el arca a casa de alguien más. Estuvo ahí 20 años en otro lugar. 20 años, no recuerdo cómo se llama el otro lugar. El arca de ahí de Bet-Semes la llevaron a otro lugar y ahí estuvo 20 años. Hasta que David dijo: el arca está allá, hay que traerla a Jerusalén. Entonces manda a traerla, y en el camino pasa un detalle. Muere uno de los que la transportaban porque se andaba cayendo. El arca no tenía que llevarse en carreta. El arca no podía ser llevada por animales en carreta. Tenían que cargarla los responsables, que eran los levitas. Sacerdotes y levitas debían de cargar el arca sobre sus hombros con unas varas que tenía. Tenían que transportarla a pie, cargándola, no en carros. Pero eso fue otro detalle. Dice que se estaba cayendo el arca y Usa dice que quiso detener el arca. Se va a caer el arca y la voy a detener. Cuando tocó el arca, ahí cayó muerto. ¿Por qué cayó muerto? Si lo que quiso es ayudar. Porque en el arca hay la presencia de Dios, la santidad de Dios. Nosotros somos pecadores, no podemos estar en la presencia de Dios sin ser muertos. Por eso el pueblo de Israel sabía. Entonces lo que hacen es: ¿sabes qué? Ya no la agarres, no la toques, llévenla y déjensela a Obed-Edom geteo. Ahí está, por ahí está, ahí vive enfrente. Y le pusieron el arca en la casa de Obed-Edom. Y dice que estuvo 3 meses. 3 meses en la casa de Obed-Edom. Y Obed-Edom y todos sus hijos cuidando el arca. Y hicieron una como capilla donde ponerla, y la atendían y cumplían con todas las normas que Dios había establecido. Y Dios empezó en 3 meses, bendijo la casa de Obed-Edom, que los animales daban borreguitos cada mes en vez de cada 3 meses o cada 4 meses. Las cosechas se le daban y todo bueno, eran la bendición tremenda. Los enfermos sanaban, todo era una bendición en la casa de Obed-Edom geteo. Y entonces van y le dicen al rey David: David, el arca que ibas a traer, y que pasó lo de Pérez Usac, David se quedó cimbrado. ¿Por qué pasó? Después supo, porque no lo habían cargado como debían transportarla. Entonces, pero le dio un cierto temor y dijo que se quede allí. Pero cuando vio que Dios estaba bendiciendo a Obed-Edom geteo, dice: ni siquiera es israelita, es geteo, no es de la nación de Israel, pero el hecho de tener a Dios lo bendice. Y eso que te diga,
Cuando tú le das el primer lugar a Dios, no importa de qué nación seas, ni de qué pueblo seas, Dios te va a bendecir. Y resulta que agarró el arca. David, fueron y le dijeron: David está muy bendecido y es por el arca. Y dijo: pues tengo que traerla a Jerusalén, que es la capital del reino, para que el pueblo, toda la nación, sea bendecida, y yo también. Y fue y lo transportó como debía, cargada, la buscó y la llevó a Jerusalén y la puso en una tienda, en una como capilla de pieles, y allá se quedó el arca. Por eso, después que cuando Dios le da paz a Israel a través de David, David era un guerrero. David conquistó naciones, derrotó a los filisteos, bueno, los dejó en papilla, los dejó. De tal manera que dice que le dio una paz a todo su reino y conquistó desde el norte hasta el sur, desde el oriente hasta el poniente. El reino estaba unido, estaba perfecto, gloriosamente. Dios bendijo a David, su siervo. El arca en Jerusalén. Y Dios le concede tener un hijo al cual ocupa el reino. Salomón. Salomón de 20 años, y ahí entramos en la conexión. Ahora ya saben por qué el arca estaba en Jerusalén y no estaba en Gabaón, dentro del tabernáculo. Ahora sí vamos a ver el tabernáculo. Vamos a ver el tabernáculo y vamos a hacer un pequeño análisis rápido, porque bien, aquí tenemos, les voy a mencionar, aquí estaba la entrada del tabernáculo. El tabernáculo era toda un área grande, pero no tan grande, porque era una tienda, como una tienda de campaña. Todo eso que ven ustedes eran pieles teñidas, pieles y cosas, capas que tenía para hacerla casi impermeable. Ustedes pueden leer la Biblia y ver la descripción tremenda que Dios hace. ¿Por qué? Porque tenemos que ver una cosa: Dios diseñó el tabernáculo. Ninguna idea, ni pensamiento, ni medida de tantos centímetros, de tanta altura, de tal madera, con tanta cantidad de oro, tanto de plata, tanto de bronce, toda cosa que se construyó, Dios dijo cómo se tenía que hacer. Quiero que entiendan que Dios cuida los detalles de su casa. No podemos hacer las cosas arbitrariamente. Tenemos que consultar: Señor, ¿es así como debo de hacer? ¿Es así como debo de construir? Y entonces vemos que esa cortina tenía medidas exactas. Esos postes que ven tenían medidas exactas. Los bordecitos de la tela que cubría alrededor el vallado del tabernáculo tenían sus medidas, tenían sus telas. Y vemos que entrando por la puerta principal estaba el altar del sacrificio. Estaba el altar del sacrificio. Y ahí vemos que en el altar del sacrificio que era el altar de bronce, ahí se ofrecían las diversas ofrendas: holocaustos de becerros, holocaustos de ovejas, cabras, tórtolas, palominos. Ahí se entregaban las ofrendas de cereal, se quemaban las ofrendas, tortas de hojaldre de flor de harina, ofrendas de paz, ofrenda de paz de un becerro o de un cordero, ofrendas por el pecado, un becerro o un cordero, ofrendas por expiación. Todo se sacrificaba y se quemaba en ese altar de bronce. Después del altar de bronce seguía lo que tiene como número 5, tenía la fuente de bronce, que era
la fuente de bronce que estaba dentro de lo que llamaríamos el atrio del tabernáculo. Todo esto que es el espacio que vemos entre el tabernáculo mismo y alrededor, todo eso lo pudiéramos llamar el atrio, los patios. En la puerta en la número 5 vemos que era la fuente de bronce. En la fuente de bronce, ahí el sacerdote se tenía que lavar, limpiar, santificarse para poder entrar a lo que era el tabernáculo o la tienda propiamente. El tabernáculo estaba dividido en dos partes. Desde la entrada hasta donde estaba el velo era el lugar santo. De donde estaba el velo, adentro estaba el lugar santísimo, donde siempre se encontró el arca de Salomón, el arca de Moisés, el arca que se construyó, y allí estaba el arca que agarraron aquellos que se fueron a la pelea, la sacaron del tabernáculo, se la llevaron de Silo y la capturaron. Esta arca que aquí vemos ahí ya no estaba en el tiempo de Salomón, sino estaba en Jerusalén. Pero vamos a describir algo de ello. Entonces encontramos que en el lugar santo estaba la mesa de la proposición. Lo que vemos ahí como número 9, la mesa de la proposición. Todo esto eran muebles hechos de madera de acacia. De madera de acacia forradas totalmente de oro. Y ahí se colocaban 12 tortas de flor de harina, una torta por cada una de las 12 tribus, como promesa y pacto de Dios de que Él los iba a bendecir a las 12 tribus, o sea, a toda la nación de Israel, que nunca iba a faltar su provisión. Mientras ellos le dieran esa ofrenda, Dios los iba a bendecir. Y enseguida encontramos el candelero de oro de 7 brazos, de una sola pieza. Muy importante, cada una de estas piezas la podemos estudiar en varios estudios. Una puede darnos 2 o 3 estudios diferentes de cada una, la importancia que tenían, el simbolismo que había. Y aquí vemos el candelero de oro de 7 brazos, 2, 4, 6 y el centro 7. Era hecho de una sola pieza, tenía sus figuras, tenían su simbolismo, su valor, y esta se alimentaba de aceite de oliva refinado. El aceite siempre ha representado en la Escritura la presencia del Espíritu Santo. El aceite en el candelero de oro, ese candelero de oro que siempre ha representado la presencia de Dios, a Cristo también. Ahí lo vemos representado en ese candelero, de tal manera que el Espíritu Santo, a través de la figura de nuestro Salvador, está iluminando el lugar santo, que era totalmente oscuro. Si no hubiera el candelero, hubiera estado oscuro, no podían ver por todos los gruesos de las cortinas, estaba totalmente oscuro. Entonces vemos que de enseguida sigue el altar del incienso. El altar del incienso se tenía que dar altar enfrente. ¿Qué era esto? Era una como barra, todo de oro, forrado de oro, y había un depósito de metal donde llegaban con el carbón encendido y ahí ponían el incienso. El incienso debía de hacerse de una mezcla especial que Dios determinó cómo debía de hacerse el incienso, qué cantidades de canela, qué cantidades de mirra, qué cantidades de hierbas aromáticas debía de tener. Y el incienso, eso se presenta antes de entrar al velo, y eso ha representado el incienso las oraciones de los santos.
de todos los creyentes. Entonces vemos que tenía que quemarse incienso por la mañana y por la tarde. Cada que afuera se estaba haciendo el sacrificio, se estaba entregando el de olor fragante, porque afuera la grasa de los corderos se ponía en el fuego, y dice que era un olor fragante para Dios. Y adentro el altar del incienso, a la misma hora, a la hora del sacrificio de las 9, a la hora del sacrificio de las 3, ellos estaban entregando, el sacerdote estaba poniendo incienso en el altar. Siempre una comunicación de Dios. Y vemos que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo separaba donde se guardaba el arca del pacto. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo solo una vez al año, el día de la expiación, y ese sacrificio se hacía una vez al año, y era el día del Yom Kippur. Creo que apenas acaba de pasar la celebración del Yom Kippur, hará unas 2 semanas. Allá en Israel acaban de hacer el Yom Kippur y acaban de celebrarlo de tal manera que se presentaban en el lugar santísimo. Ahorita no tienen el lugar del templo, no tienen templo, no tienen el lugar santo, no tienen el lugar santísimo, pero están programando ya la construcción de un nuevo templo. Todo eso es una maravilla del tiempo de Dios. Lo que está pasando en la nación de Israel debe de ser motivo de tu atención, debe de ser motivo de tu oración. Debes de orar para que Dios cumpla sus planes y sus propósitos para su pueblo, la nación de Israel. Entonces, dice la Biblia que oremos por la paz de Jerusalén y por la paz dentro de sus muros. Entonces vemos que dentro del lugar santísimo se encontraba el arca del testimonio. El arca del testimonio, o sea, el arca era el centro del lugar santísimo. Si me pueden poner el arca, porque era donde Dios hablaba con el sumo sacerdote. Desde encima del propiciatorio, una vez al año, el sacerdote entraba a ese lugar y depositaba la sangre en el propiciatorio, o el asiento de la misericordia, que también le llamaron. En esta parte, el arca era esto: era el cuadro, la caja hecha de madera de acacia. La madera de acacia tenía la particularidad de ser una madera casi incorruptible. Soportaba todo tipo de plagas. Ninguna plaga que atacara a los árboles de la madera le afectaba a ella. Era una madera dura que duraba muchísimos años, siglos. Se podía decir que casi era una madera eterna. Y esto simbolizaba la naturaleza del cuerpo de Jesús. Porque quiero decirles que el arca es un símbolo de Jesucristo. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Hoy Dios nos está dando una revelación de que el arca representaba a Jesucristo. El arca representaba a Jesucristo. Por eso esa madera incorruptible, que ninguna plaga podía destruirla, simbolizaba la humanidad de Cristo cuando estuvo aquí. Ningún pecado, ninguna humanidad lo pudo afectar, porque Él tenía esa calidad humana y además la decisión completa y total de no corromperse para mantenerse santo, limpio, puro y sin mancha, como el Cordero de Dios que subiría a la cruz del Calvario para ser crucificado. Amén. Era un plan. Entonces encontramos que el propiciatorio o el asentamiento de la misericordia era la tapa
era esta tapa, todo lo que era la tapa, con los ángeles, con los querubines, eran 2 querubines, y en la parte de arriba había una como charola, pero formaba parte de la misma tapa del arca, y a esa tapa se le llama el propiciatorio, o el lugar del asiento de la misericordia de Dios. Lugar del asiento de la misericordia de Dios. Entonces encontramos que en esa arca, en ese propiciatorio, la sangre era colocada para expiar los pecados del pueblo. Los querubines se simbolizaban, o dice la escritura, ahí ponen en esos ángeles. La realidad es que los querubines tenían 4 alas o hasta 6 alas. No puedo definir cuáles tenían 6. Los querubines que estaban frente al trono de Dios, dice que con 2 alas vuelan, con 2 se cubren sus ojos, su cara, y con 2 se cubren los pies, por la santidad de Dios. Los querubines son esas criaturas angelicales que Dios formó. Entonces eran querubines los que estaban en el propiciatorio. Y aquí se ve claramente, ahora sí que discúlpenme, la fotografía es de un manual que tengo en la casa de ustedes. Y dije, pero es que esta fotografía me da el ejemplo de lo que es un querubín. Se cubrían sus alas, tocaban sus alas y cubrían el propiciatorio. Cubrían totalmente el propiciatorio donde se colocaba la sangre. Y estas alas, la parte inferior de sus alas, estaban cubriendo sus pies. Pero me da un detalle importante. La Biblia dice que esos querubines que tenían cuerpo de hombre, porque hay otros querubines que tienen cuerpo de león, otros querubines. Dios tiene cosas maravillosas creadas, pero esos eran con cuerpo de hombre. Dice que que estaban inclinados uno frente al otro, con sus alas cubriendo el propiciatorio y mirando con sus caras hacia donde estaba la charola del propiciatorio, mirando la sangre cuando se ponía. Esa era la posición de los ángeles, unos frente al otro, pero mirando el lugar santísimo de lo santo. ¿Por qué? Porque el lugar donde estaba el arca era el lugar santísimo. ¿Y qué era lo que estaba en el lugar santísimo? El arca. ¿Y qué era lo que más santo del arca? No lo que estaba dentro, sino lo que se ponía encima. El propiciatorio donde se ponía la sangre. Por eso encontramos que todo esto viene siendo tipo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos adelante entonces y vemos que ¿qué había dentro del arca? En el arca había 3 elementos: la urna de oro, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Y vamos a ir entendiendo el porqué. Dentro de este asunto, la urna de oro era una vasija que contenía el maná, el pan que descendía del cielo. El pan que descendía del cielo mientras ellos estuvieron en el desierto, y que representó la provisión de Dios para su pueblo, pero también el rechazo del hombre a la provisión que Dios había hecho. Por eso en Juan 6, 58 y 59 leemos ya con los siglos adelante lo que Jesucristo nos habla y nos dice. Ahí está tratando de simbolizar lo que estaba adentro del arca. Esa es una vasija de barro, pero en cambio el libro de los Hebreos dice que era una urna de oro. Y creo firmemente, porque el oro significa realeza, significa deidad, significa reino. Entonces el oro es símbolo de la presencia de Dios,
es lo que manifiesta a Dios, de tal manera que esa vasija estaba llena del maná, que era el alimento que caía del cielo todos los días para alimentar al pueblo allá en Israel. Vemos entonces que estaba ahí, y en Juan 6, 58, 59, me lo ponen por favor. Vean lo que dice esta porción del apóstol Juan. De cierto os digo, el Señor Jesucristo está hablando, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Quiere decir que el mismo maná que caía todos los días para alimentar al pueblo, estaban simbolizando ¿a quién? A Jesucristo. Quiero que entiendan, todo en la Escritura, todo que nos enseña en el Antiguo Testamento, que nos habla de la relación del pueblo de Israel, hablan de Jesucristo, hablan del Salvador, hablan de aquel que dio su vida en la cruz por nosotros. Y ahí se revela cuando Jesucristo está hablando y dice: nuestros padres comieron del pan, pero murieron. Ahora yo vengo, ese pan descendía del cielo, estaba hablando, y él dice ahora: yo soy el pan que desciende del cielo. El que me come a mí tiene vida eterna. ¡Wow! Es una revelación. Ahora vemos que también, ¿por qué era importante que esa urna estuviera dentro de la caja? ¿Por qué era importante? Porque además de que representaba la provisión, representaba el rechazo que el pueblo de Israel habían hecho del maná. Porque el maná no les quedaba otra, era lo que Dios les daba, o lo comían o se morían. Pero el pueblo no aceptaba el maná. Estaban quejándose y quejándose y quejándose del maná. O sea, no recibían con agrado lo que Dios les daba. Por eso pidieron codornices, y hizo Dios que les atrascaran de codornices. Bueno, no voy a perder mucho tiempo en eso. Sencillamente rechazaban el maná. Cuando Cristo vino, rechazaron al pan de vida. Vean eso, ese rechazo exigía un castigo. Dice, exigía un castigo, pero poderoso de parte de Dios. Qué pueblo tan mal agradecido. Qué nación entregando a mi hijo para que muera en la cruz, y ustedes lo desprecian. Entonces esto era el potencial castigo que necesitaba no nada más el pueblo de Israel, quiero decirte, todas las naciones, inclusive nosotros en México. Rechazamos a Jesucristo, seguimos rechazando a Jesucristo, no queremos nada con Jesucristo, y eso merece, y va a venir un juicio. Por eso, ahorita vayan entendiendo, por eso lo encerró en esa caja. Ahorita vamos a ver qué significa. Encerró la urna de oro, pero puso también la vara de Aarón. ¿Qué pasó con la vara de Aarón? Cuando Dios designa y le dice a Moisés: nombra a Aarón y a sus hijos para que ellos sean los sacerdotes de la nación. Hubo unos de los príncipes de las demás tribus que protestaron y dijeron: no queremos a Aarón, ¿por qué tiene que ser Aarón? ¿Por qué esto? Entonces Dios les dice: dile a los príncipes que traigan cada uno una vara y pongan su nombre de cada tribu. Pusieron 12 varas, pusieron el nombre de cada tribu, y en una de la tribu de Leví pusieron a Aarón. Y pusieron las varas adentro en el tabernáculo. Y allá en el tabernáculo las pusieron en el altar. De tal manera que al otro día entró Moisés, recogió las varas, y ¿qué creen que sucedió? Que de las 12 varas, 11 estaban secas, iguales como habían entrado.
Pero la vara de Aarón durante la noche había reverdecido, había creado ramas, sacado hojas, dio flores, y esas flores se convirtieron en fruto. Había hojas, había flores y había fruto en la misma rama en menos de 24 horas. Dios es el Dios del tiempo. Dios, no hay nada imposible. Dios es sobrenatural y no está sujeto a las leyes. Si Él quiere, mañana un árbol florece o una higuera se seca. Y allí encontramos las tablas. Entonces, ¿qué pasó? Que eso simbolizaba el poder, la misericordia de Dios, la provisión de Dios en cuanto al sacerdocio. El sacerdocio venía directamente de Dios y Él estaba encargando a esa tribu, a la tribu de Leví, en este caso a Aarón, a que fuera el líder espiritual. Cuando Él encierra eso ahí, era porque le estaba diciendo a la nación de Israel: ustedes están rechazando a quien yo nombré. Y esto va para nosotros el día de hoy. Estamos muy conformes y muy a gusto, chismeando y murmurando y criticando a los que Dios ha puesto como nuestros líderes. Hay mucha murmuración y comentarios que me llegan a mí. Yo no soy Moisés, pero como si fuera. Gente que critica a los líderes, hablan mal de ellos, los juzgan, que por qué dicen, que por qué no dicen, que por qué hacen, por qué no hacen. Vuelvo a repetirles: yo no decidí estar en este lugar. Dios me llamó, Dios me puso y me lo dijo así de claro: si no aceptas, te quito la vida. Ya les he dado ese testimonio. Yo me rehusé por cerca de 3-4 años a ser pastor. Yo le decía: yo mantengo 3 pastores, yo los pago, Dios, pero no me pongas a mí. Y Dios se encargó de demostrarme que Él me da dinero, que Él me produce riqueza, que Él me bendice, pero que no se trataba de eso. Él me estaba llamando a mí. Entonces, si yo, como una autoridad espiritual designada por Dios, nombro a gente, no soy yo, es Él que está nombrando gentes, y lo que tenemos que hacer es guardar y respetar y someternos a la autoridad que Dios ha puesto a través de la gente. Pero ahí estaban rechazando a Aarón, estaban rechazando su autoridad y merecían un castigo de muerte, que es rebelión. Entonces Él guardó el arca, en el arca la vara de Aarón que reverdeció. Y ustedes se siguen preguntando: ¿por qué? ¿Por qué guardó el arca? ¿Por qué guardó la urna? Porque significan 2 cosas, cada una de ellas significa bendición. La urna, la bendición del pan de vida. Segundo, el rechazo del pan de vida. Cuando la vara de Aarón, la bendición de que Dios les daba líderes. Segunda causa, el rechazo a los líderes. Y tú, cada que murmuras, cada que hablas de tu líder, cada que no estás orando por él, cada que no lo estás bendiciendo, cada que no le estás dando ofrenda a tu liderazgo, porque dice la Biblia que reconozcamos a los que están en alto honor y les honremos. ¿Cuántas cosas estamos haciendo? Entonces viene la ley, las tablas de la ley. Las tablas de la ley, ¿qué indica la ley? Todos los mandamientos que dio Dios al pueblo para que vivieran en santidad, diferente a los otros pueblos, que fueran diferentes a las otras naciones. Por eso encontramos allí al pueblo de Israel con una ley que inmediatamente empezaron a quebrantar. No te harás dioses ajenos, no te inclinarás a ellas. Acababa de bajar con la ley, y ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Un becerro de oro. Este es nuestro Dios, un becerro, un animal.
una criatura. Y así andamos hoy, violentando las leyes de Dios, haciéndonos imagen de cosas que están arriba en el cielo. Y decimos, es que este es Dios, este es Cristo. ¿Quién te dijo que hicieras una figura de Cristo? Es que, y le prendes veladoras, y le haces oraciones, y lo honras. Es que no lo adoro, nada más lo honro. Pues dice la Biblia claramente, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. No me importa quién sea que está en el cielo, San Pedro, San Juan, San Judas. Es que la Virgen María está en el cielo. Sí, está en el cielo, y yo la voy a ver. No sé si tú, pero yo la voy a ver. Eso no quiere decir que me voy a hacer una imagen de ella, o que la voy a estar adorando, o que la voy a estar, porque es claramente, yo soy un Dios fuerte y celoso, y visito la maldad de los padres sobre los hijos, la primera, segunda y tercera generación. Y de los que me aman y guardan mis mandamientos, a eso los bendigo primera, segunda, tercera y cuarta generación. Yo quiero ser de los que aman la bendición de Dios. Pero todo esto es porque estás conociendo hoy quién es Jesús. Porque gracias a Jesús es que tenemos toda la bendición que tenemos y que vamos a ver ahorita. Entonces ahí tenemos el rechazo a la autoridad espiritual de Dios en la vara de Aarón. Pero las tablas de la ley indicaban la ley, cómo debíamos de vivir para vivir santamente y rectamente. Y te quiero decir una cosa: si Dios puso la ley, es que porque era posible vivir con ella. Es que no fue, pues no, eso no es verdad. Claro que es verdad. Quiero decirte una cosa: Jesucristo fue tan humano como tú y como yo. Y Jesucristo guardó la ley, respetó la ley, sufrió toda tentación, sufrió todo lo que tú no te imaginas. Pero Él la pudo cumplir. La pudimos haber cumplido. Dios no le hubiera puesto algo que no se hubiera podido cumplir. La ley comenzó en el huerto del Edén. No comas del árbol, tan sencillo. No, el único mandamiento lo violaron. Y no puedes decir que porque la naturaleza pecaminosa de Adán, no eran pecaminosos. Era su libertad, su capacidad. Oyeron al diablo, oyeron la voz del diablo. Les dijo: van a ser como Dios, no van a morir. Dios les mintió. Y seguimos creyéndole más al diablo y seguimos pecando. Entonces la ley tiene una autoridad y un poder de causar ¿qué? Muerte. Entonces, si nosotros estuviéramos en el tiempo de Moisés y sacaran las tablas de la ley hacia afuera, la ley tiene ese poder. ¿Qué pasa? ¡Wow! Caeríamos como cayeron los que vieron el arca. Ahora ya vieron por qué murieron, porque abrieron el arca y la justicia de las tablas de la ley que estaba allí los mató. Ahora vamos ahí más adelante y con eso casi terminamos el mensaje. ¿Saben cómo en la Biblia encontramos en Génesis 50:26 esta palabra? Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Fue puesto en un ataúd. Ese ataúd se utilizó una palabra. ¿Tienen la palabra en hebreo? Lo que no vieron en el primer culto lo van a ver los del segundo. Pero me aguantan. ¿Sí me aguantan? Bueno. Está acá abajo.
¿Sí alcanza a ver donde dice aquí en el ataúd? Esto es en él y esto es ataúd. Esta palabra. El hebreo se lee de derecha a izquierda, no como nosotros de izquierda a derecha. Entonces, en él y ataúd. Y dice la Biblia, y fue puesto en el ataúd en Egipto. Esa palabra ataúd es la palabra Aarón. Aarón, así, Aarón, como el sacerdote Aarón, solamente que este Aarón tiene dos A. La A mayúscula, la otra A, y es Aarón. Aarón, así se escribe el nombre del sacerdote, Aarón. Pero esta palabra es Aarón sencilla y quiere decir ataúd. Lo maravilloso de esto, de todo lo que hemos aprendido, es que Dios escogió la misma palabra a Aarón cuando le habló a Moisés. ¿En qué lectura? Vamos a leerla en Éxodo 25:10. En Éxodo 25:10 dice: harán de hacer, verbo hacer, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 2 codos y medio y la altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Éxodo 25:10, ¿me la puedes poner otra vez? Y harán también ¿un qué? ¿Un qué? Un arca. Y saben ustedes que la palabra que Dios usó cuando enterraron a José y le puso Harán y fue enterrado en un ataúd, era la palabra Aarón. Y cuando habla del arca, también usó la misma palabra. Por eso encontramos, dice donde está, y harán y haréis un arca de madera, arca. Esa es la palabra Aarón, la misma que se encontraba cuando hablamos de José en Egipto. ¿Por qué es tan importante esto? Viene una pregunta. ¿Por qué Dios utilizó la palabra Aarón para el arca? Porque el arca en sí realmente es un ataúd. Es un ataúd. Es un féretro. ¿Para qué Dios necesitaba un féretro? Para colocar aquello que iba a dejar de ser. Para colocar aquello que estaba produciendo muerte. Era necesario que esto se sepultara. Por eso lo encerró las tablas de la ley. Encerró la desobediencia al sacerdocio. Encerró el rechazo al pan de vida. Eso fue lo que puso. Pero yo digo, pero el pecado seguía. El rechazo a la pan de vida, al paná, seguía. En el tiempo presente el rechazo a Jesús. En el tiempo de la ley, pecando, rechazando la ley de Dios, violentando la ley de Dios, rechazando la autoridad sacerdotal, hoy rechazando la autoridad pastoral.
¿Y qué era lo que pasaba? Ahí estaba presente eso, pero no, Dios dijo, ponlo en la caja, pero cúbrela con una tapa que se llama el asiento de la misericordia, llamada propiciatorio. Esa tapa encima de la caja, con los dos ángeles, con los dos arcángeles, iba a tener una función: poner en ella la sangre que iba a cubrir el pecado, iba a proteger de lo que estaba guardado allá adentro. Por eso nadie podía acercarse al arca sin sangre, sin haberse limpiado, sin haberse santificado. Y además el sacerdote, aunque se hubiera limpiado, aunque tenía su ropa limpia, tenía que entrar con la sangre, que era lo que lo justificaba, no su ropa. Pero era necesario limpiar la ropa, sino la sangre. La sangre, al ser colocada encima del propiciatorio, hacía que Dios ya no viera el rechazo a su hijo. Hacía que Dios ya no viera el rechazo al pan de vida, ya no viera el rechazo a su sacerdocio, y ya no viera la muerte que la ley estaba causando por causa de nuestras violaciones y delitos. Ahora veía la sangre. Por eso Dios dijo: haz un arca, que quiere decir Aarón, que quiere decir ataúd, donde se va a sepultar. Mientras mi hijo Jesucristo no venga, ahí se va a guardar, y vamos a tener la oportunidad de vivir y la oportunidad de conocer cada día más de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Dios sabía que como hombres pecadores necesitábamos ser guardados del poder de la ley que produce muerte. Ahora ya entienden por qué murieron 50,000 gentes en Bet-Semes. Todos fueron a destapar, sin sangre, sin sacrificio, violentando, sin entender. Por eso hoy la revelación que están recibiendo es una revelación gloriosa. La sangre del propiciatorio es lo que hizo que no hubiera destrucción. Y vamos corriendo al tiempo. Pasaron los siglos. Jesucristo vive entre nosotros. Dios se encarna en su Hijo Jesús. El Hijo eterno se encarna, nos muestra su gloria, sube a la cruz, cumple toda la ley. El Cordero, puro, limpio y sin mancha, derrama su sangre. Él paga el precio de nuestros pecados. Es sepultado. La muerte no lo puede retener, porque Él vence a la muerte. Se levanta de entre los muertos. Y el primer día de la semana va María y Juan corriendo al sepulcro. Ven la piedra quitada y entra María y ve. ¿Me puedes poner otra vez el propiciatorio? Entra y ve la tumba, la lápida. Aquí pusieron el cuerpo de Jesús, allá era una piedra. Pero ¿qué vio María? Un ángel a la cabecera y un ángel a los pies. ¿Qué estaba viendo María? El propiciatorio del arca, que traía perdón para todas las naciones.
Antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Y Jesucristo es el Dios Todopoderoso que vino a traernos vida. Por eso hoy quiero compartir este momento de gracia y de misericordia con ustedes. María vio el arca del pacto, el propiciatorio en aquella tumba, y se cumplió cabalmente como Dios lo había diseñado siglos y siglos atrás, mostrándonos que Jesucristo es el centro del universo. El Jesucristo es el centro de su misión, de su propósito para nuestras vidas. Jesucristo es el centro de todas las cosas, de todo el universo. Pero hay una cosa, pon atención. No todo el mundo conoce a Jesús. El mundo dice que conoce a Dios. Y dicen: yo creo en Dios. Dios es poderoso. Pero decir Dios puede significar diferentes cosas a diferentes personas en diferentes áreas del mundo. ¿Quién es Dios para ti? Mahoma, Hare Krishna, el árbol, los espíritus de los tótems, los pescados, una flor. ¿Qué es? Para mí la reencarnación es Dios. Pero no pueden decir Jesús porque no lo han conocido. Nosotros tenemos el privilegio de entender que Jesucristo es Dios, el Dios eterno, y sabemos su nombre. Sabemos su nombre. Sabemos su nombre. Su nombre es Jesús. Hay un canto que nosotros cantamos a veces: Jesús es el nombre que mi corazón ama. Jesús es el nombre que mi lengua proclama. Quiero decirte que la Biblia nunca dice que la enfermedad va a huir ante el nombre de Dios. No dice. La Biblia nunca dice que la pobreza va a salir huyendo cuando menciones el nombre de Jesús. La Biblia dice que sobre todo principado y autoridad, principado, poder y autoridad y señorío, está hablando de fortalezas y gobiernos espirituales malignos. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo y en el venidero, el nombre de Jesús sí tiene autoridad, no nada más Dios. Dios nos está enfocando a decir: deja de decir Dios, porque Dios es tan vago. Yo le di un nombre a mi hijo que me representa a mí, y el que me ha visto a mi hijo Jesús me ha visto a mí, porque Él y yo somos uno. Por tanto, Dios tiene un nombre claro que se llama Jesús. Por eso dice la Biblia: y ante el nombre de Jesús se van a doblar. Ante el nombre de Dios
de Jesús se van a doblar toda rodilla. De lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra, todo principado, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas. Y dice, y sobre todo nombre que se nombra. Y yo te quiero decir, ¿hay alguna enfermedad que tú conoces? Ahora nos sacan cada enfermedad con cada nombre. Arteriosclerosis múltiple con parálisis muscular de no sé qué. ¿Tiene nombre? Pues esa enfermedad tiene que someterse ante el nombre de Jesús, porque está escrito. Así que tu problema se llama escasez, se llama pobreza, se llama miseria, se llama divorcio, se llama adulterio, se llama fornicación, se llama lesbianismo, se llama homosexualidad, se llama, ¿cómo se llama? Échalo fuera en el nombre de Jesús. Declárate sano en el nombre de Jesús. Ponte de pie. Apaguen luz. Quiero decirte que el centro del tabernáculo y del templo de Jerusalén era el arca. Todo giraba alrededor del arca. Salomón, cuando tuvo el sueño y se dio cuenta que el arca no estaba en el tabernáculo, entonces corrió ¿a dónde? A Jerusalén, porque ahí estaba la presencia de Dios. Jesucristo siempre ha buscado ser el centro. Él no se conforma con que lo tengas cerquita. O le entregas tu vida y Él se convierte en el centro de tu vida, o no tienes nada y estás caminando a la muerte eterna. Por eso Jesucristo dijo: donde mi pueblo se reúne, y estoy en medio de ellos, no a un lado. Cuando dos se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Cuando los discípulos estaban allá en Jerusalén, porque habían crucificado a Jesús, estaban todos llenos de miedo, encerrados en el aposento alto. Dice que Jesús se apareció en medio de ellos. O ocupa el centro, o Él no va a aceptar otra cosa. Pero no te olvides que Él es la verdad y la vida. Y Él es tu sanador. Por tanto, tú sabes cuál es tu padecimiento: del corazón, de los riñones, de los hígados, del hígado, de tus pulmones, de tus huesos, de tu metabolismo, de tu cabello, de tu piel, de tu aparato genitourinario, de tu cardiovascular, de tu sistema nervioso central o periférico. Tú sabes cuál es tu salud, cuál es tu problema, y también cuál es el demonio que ha estado atacándote. Drogadicción. ¿Cuál es el demonio que te ha estado atacando? Mentiras, engaño, hipocresía, crítica, murmuración. ¿Cuál es el demonio que te ha estado atacando? El robo, la mentira, el engaño, la hipocresía, los celos, la envidia. Ponle nombre y échalo fuera en el nombre de Jesús, y sé libre en este momento. Así es que recibe tu milagro en esta mañana. Ve tu nombre. Cuando nosotros pasemos y toquemos tu frente,
es la indicación de que Dios te está concediendo tu milagro. Cantamos y alabamos el nombre del Señor. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Levanta tus manos, la presencia del Señor está en este lugar. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de esta iglesia es Jesús. Señor Jesús, ven y toma tu lugar en nuestras vidas. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Establecemos nuevamente un pacto contigo. Ocupa tú el centro de nuestras vidas. Que seas tú, Señor, el que gobierne cada decisión. Bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias, bendice nuestro negocio, sana nuestros cuerpos, guárdanos y protégenos de todo mal. Envía a tus ángeles a guardarnos. Y reprendemos y echamos fuera de nuestras vidas, de nuestros hogares, de esta iglesia, todo espíritu de iniquidad, de injusticia, de inmundicia y de impiedad. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma el control. Y gracias por enseñarnos y hablarnos y a conocer más y amar más a nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén. Vete contento y bendecido en el nombre de Jesús. Que tengan una preciosa tarde. Y todos decimos amén.